Conocido como el historiador de los filósofos, Diógenes Laercio preservó gran parte de la sabiduría e ideas de la antigua civilización occidental, combinando hechos históricos con anécdotas cómicas, evitando la especulación o proyectar sus propias opiniones y teorías. Sin su libro, verdaderamente poco habría sobrevivido a la Edad Media. Segundo libro de Diógenes Laercio, Hedonismo. Aristipo era ciudadano de Cirene, y por ello el historiador denomina la escuela o corriente de pensamiento como cirenaica. Esquines, otro estudiante de Sócrates que mencionaré en la siguiente sección, dice que fue la fama de Sócrates lo que atrayó a Aristipo a Atenas. Otro autor, Fanias de Ereso, seguidor de Aristóteles, sostiene que Aristipo fue el primer discípulo de Sócrates en cobrar sueldo. Esto ya da una idea de las inclinaciones de este hombre. De cualquier manera, queda claro que el fundador del hedonismo fue un discípulo de Sócrates. Aparentemente, Aristipo era muy hábil para adaptarse a las circunstancias o desempeñar los roles necesarios, lo que le valió el favor en la corte de Dionisio, el tirano de Siracusa. Considera este comportamiento. Y cuando Dionisio le dio a elegir entre 3 cortesanas, se llevó a las 3, diciendo, Paris pagó caro por preferir a una entre 3. Y cuando las llevó hasta el pórtico, las dejó ir. Hasta esos extremos llegó, tanto al elegir como al desdeñar. De ahí la observación de Estratón, o según algunos de Platón, tú solo tienes el don de lucirte tanto con ropas lujosas como con harapos. Encuentro esto muy digno de elogio. Hay más ejemplos, pero considera como Alcibíades, otro discípulo de Sócrates, también era famoso por su capacidad de fingir o adaptarse a las circunstancias. Posteriormente, Diógenes describe o cita muchos intercambios jocosos, entretenidos y provocadores de reflexión que Aristipo tuvo con varias personas. El primer ejemplo concierne a una disputa con Diógenes el Cínico, el amante de los perros, pero mejor considera el siguiente. Cuando Dionisio preguntó cuál era la razón por la que los filósofos van a las casas de los ricos, mientras que los ricos ya no visitan a los filósofos, respondió que los unos saben lo que necesitan, mientras que los otros no. Hay muchos pasajes como este. Tantos que no puedo citarlos todos. Tomaré muchos para esculpir aforismos. Considera este, que sospecho que no contiene una roca aforística actualmente aplicable. Cuando alguien le llevó a su hijo como pupilo, pidió una tarifa de 500 dracmas. El padre objetó. Por esa suma puedo comprar un esclavo. Entonces hazlo. Fue la respuesta. Y tendrás 2. Más adelante, la discusión se desvía hacia lo sexual. Comienza con Diógenes mencionando el siguiente intercambio. Se le preguntó en una ocasión cuál es la diferencia entre el sabio y el ignorante, y respondió. Desvístelos a ambos y envíalos entre extraños, y los sabrás. No sé si eso significa que no hay diferencia, o en realidad la ropa oculta la verdadera diferencia. Es debatible, aunque seguramente el sabio se comportaría de manera diferente, ya sea por no sentir vergüenza o por no ser orgulloso. En verdad, veré si puedo extraer un aforismo o 2 de esta noción. Posteriormente, el historiador explica que Aristipo tuvo como pareja a una famosa cortesana, una prostituta. Argumentaba que las parejas pasadas, o el número de ellas, no le importaban. Sin duda, esto es muy digno de elogio. Otra cosa notable que Diógenes atribuye a Aristipo es haber escupido en el rostro de un hombre y explicar. No encontré lugar más adecuado. He escuchado este acto atribuido a Diógenes el Cínico. Hubo algo poco loable, fue acusado de no hacerse responsable de un hijo suyo. Argumentó que no había forma de confirmar que fuera su hijo, ya que era hijo de una cortesana. De cualquier manera, todo el asunto es desagradable. Este hombre escribió 25 diálogos y muchos tratados que no sobrevivieron a la época obscura. Diferentes personas atribuyen distintos títulos o nombres a la filosofía del hedonismo. Sin embargo, dado que el historiador presente dice que la hija de Aristipo fue Arete y que ella lo llamó hedonismo, seguiré esa nomenclatura. Estos pensadores consideraban que los humanos solo podían experimentar 2 estados, placer o dolor. Sobre el placer, sostenían que todos son iguales y ninguno es diferente. Por lo tanto, el placer corporal es el fin, el propósito y el motor de la existencia y de toda acción humana. Diógenes aclara que se diferencian de los posteriores epicúreos en que no consideraban la ausencia de dolor o incomodidad como la esencia de la felicidad. Más bien, la presencia real de placer es necesaria para la felicidad. Cito.
Nuestro fin es el placer particular, mientras que la felicidad es la suma total de todos los placeres particulares, en los que se incluyen tanto los placeres pasados como futuros. El placer particular es deseable por sí mismo, mientras que la felicidad no es deseable por sí misma, sino por los placeres particulares. En verdad, esta es una aseveración que levanta cejas, jajaja. En cuanto a cómo las personas a veces no eligen el placer, piensan que esto resulta de un trastorno mental o perversión. Algo similar a la insensatez. Sin embargo, admitir esta posibilidad permite a los hedonistas reconocer que no todos los placeres y dolores provienen de la expectativa de placer o dolor físico. Más bien, pensaban que el placer psicológico es posible incluso si no hay expectativa o recuerdo de placer físico. Aparentemente, esto es una discrepancia con los epicúreos. Para estos últimos, ningún placer puede existir sin el componente psicológico. Diógenes tratará de Epicuro en su último libro. Donde los hedonistas difieren definitivamente al menos de los utilitaristas modernos es en que los placeres corporales son mucho mejores que los placeres mentales, y los dolores corporales mucho peores que los dolores mentales, y esta es la razón por la que los ofensores son castigados con los primeros. A mí me parece obvio que los ofensores no son castigados, o no pueden ser castigados, por transgresiones mentales porque éstas son imposibles de confirmar y medir. No obstante, los irenaicos consideraban lo corporal como lo más importante. Interrumpiendo con mi propia opinión, creo que los no tan peludos micos son definidos por la vanidad en el sentido más amplio de la palabra. Tienen una obsesión casi ineludible con opinar de manera elevada o positiva sobre sí mismos. Esta necesidad de tener una opinión positiva de sí mismos da forma a todas sus demás opiniones y guía sus decisiones. De hecho, cuando tienen dificultades manteniendo una opinión positiva sobre ellos mismos, entonces, ayayay, son propensos a cometer suicidio. Volviendo a las biografías de Diógenes, él dice que los hedonistas no creen que las virtudes existan. Si están de acuerdo en que las virtudes son buenas, es solo como resultado de su utilidad, su capacidad para generar felicidad y placer, o para motivar la contención de lo contrario. Por ejemplo, Dicen que la prudencia es un bien, aunque deseable no en sí misma, sino por sus consecuencias. al menos admiten que el sabio es capaz de evitar los vicios, pero no que sea capaz de evitar el dolor y el miedo. Un tal Egesias, quien ofrece una modificación a esta forma de pensamiento, dice que la felicidad es imposible. ¿Por qué? El cuerpo está infectado con mucho sufrimiento, mientras que el alma comparte los sufrimientos del cuerpo y es presa de la perturbación, y la fortuna a menudo decepciona. Debo decir que esta es una observación bastante budista. A este mismo hombre se le atribuye haber introducido la relatividad, la subjetividad, de las causas del placer y la felicidad. Como tal, todos los hombres y mujeres son iguales en lo que respecta a la posibilidad de alcanzar el placer y la felicidad. Ni la riqueza, ni el estatus, ni nada otorga a una persona una mejor posibilidad de felicidad. Eso es una gran sabiduría. Si disfrutas esa noción, quizás también disfrutes la conclusión a la que llega Egesias a partir de ella. Para el necio, la vida es ventajosa, mientras que para el sabio es un asunto de indiferencia. El sabio será guiado en todo lo que haga por sus propios intereses, ya que no considera a nadie más igualmente digno. Sí, esta versión del hedonismo, la egesiana, es descaradamente egoísta. El egoísmo como conclusión de la naturaleza relativa y subjetiva de la existencia. De hecho, todos adoptan una visión esencialmente egoísta de la felicidad y la humanidad. Esto no quiere decir que uno deba ser vengativo. Sí, a pesar de tal actitud hacia el valor de la vida, siendo la vida de los demás inferior a la felicidad personal, él argumentó que no se debe guardar odio hacia los demás. La razón es que todos son esencialmente esclavos del placer y del dolor, por lo tanto, todos deben ser compadecidos. Así que, ten compasión por los demás porque ellos, al igual que tú, son esclavos del placer y del dolor. Sin embargo, según Egesias, esto significa que tu propia felicidad es más importante porque es tuya, jajaja. Un tal Aniceris estuvo de acuerdo con todo lo anterior, pero difería en que la amistad y la gratitud, especialmente hacia los padres, podían y de hecho existían verdaderamente en la humanidad. Como tal, el amor por un amigo o un miembro de la familia se considera un placer que puede igualar o justificar el dolor corporal. Desafortunadamente, Diógenes no explica más sobre esto. Por último, está Teodoro y sus seguidores.
Ellos estuvieron de acuerdo con todo lo anterior, pero también eran los más enfáticos en no creer en la divinidad. Sí, eran ateos. Aparentemente, Epicuro tomó prestada de él la mayoría de sus opiniones sobre el tema. Además, discrepaba con Aniceris respecto a la amistad. Rechazaba la amistad porque no existía entre los necios ni entre los sabios. Con los primeros, cuando desaparece la necesidad, desaparece la amistad, mientras que los sabios son autosuficientes y no necesitan amigos. Como en el Lisis de Platón, me pregunto sobre los medio sabios y los medio necios, jajaja. También argumentaba que no era apropiado sacrificarse por ningún país o ciudad, ya que eso sería solo un desperdicio de intelecto para el beneficio de los tontos. Difícil discrepar con eso. Me resultó muy provocador que Teodoro argumentara que el bien y el mal resultan de usar o no usar las cosas de la manera en que son útiles. Aparentemente, menciona como ejemplo el caso de una mujer hermosa, en el sentido de que ella es útil para el sexo. Por supuesto, yo argumentaría que la utilidad, en su mayoría si no en su totalidad, es relativa. Seguramente la mujer no se consideraría a sí misma útil para tal cosa. Nuevamente, todo esto ignora la posibilidad de un punto de vista y una medida objetiva, lo cual está alineado con el ateísmo. De hecho, Teodoro aceptó el título de Dios cuando Estilpón, quien será mencionado más adelante, le preguntó: ¿Eres tú, Teodoro, lo que declaras ser? A esto asintió, y Estilpón continuó. Y dices que eres Dios. A esto estuvo de acuerdo. Entonces se deduce que eres Dios. Por supuesto, tal es la conclusión de la subjetividad absoluta e infinita. Debo mencionar que siempre he asumido que la subjetividad de Protágoras, quien vivió antes que los filósofos actuales y sostenía que el hombre es la medida de todas las cosas, era una afirmación como fenómeno sociológico. No creo que haya argumentado a favor de una subjetividad absoluta, sino más bien como una objetividad que resulta de subjetividades separadas. Una objetividad contextual o condicional. Diógenes abordará a Protágoras en su 9º libro, sobre la metafísica. Volviendo al texto, Teodoro fue llevado a juicio en Atenas por impiedad. Aparentemente, aunque Diógenes no da detalles, Demetrio de Falero lo salvó de tener que beber la cicuta. Por cierto, Demetrio fue gobernador de Atenas bajo el dominio macedonio. El historiador termina esta sección enumerando a 20 personas notables con el nombre de Teodoro. Estos incluyen arquitectos, políticos, generales militares, artistas, poetas y filósofos. Uno de ellos descubrió cómo mantener secas las bases de los edificios, permitiendo así la construcción de edificios de varios pisos. Que los científicos que trabajan por los ricos sean como médicos que trabajan por los enfermos. Si un maestro es buscado, seguramente él no enseña, él simplemente agrada. Debido a que la ignorancia prohíbe lo contrario, es el maestro el que debe buscar alumnos. Aquellos que en el estudio no llegan a la filosofía son como los pretendientes de Penélope que sedujeron a las empleadas, pero no consiguieron conquistar a la reina.